Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, televidentes, internautas. ¿Cómo están ustedes? Estamos compartiendo este panel con nuestros compañeros Noris Arroyave y Omar Jaén. Este día, viernes, gracias a Dios, es viernes 2 de febrero del 2024. El saludo para comenzar a los oyentes de la Radio Redonda 99.3 FM Estéreo en Guayas y en Santa Elena, lo mismo que a los amigos que nos escuchan en Cocodrilo Radio 104.5 en toda la provincia de Loja. El saludo también para quienes nos escuchan en Radio Café en diferido, provincia de Manabí 91.7 FM Estéreo. El abrazo grande para los amigos que están oyéndonos también en cualquier parte del mundo en www.laradioredonda.es. Asimismo en el canal YouTube Jimmy Jairala, al igual que en el perfil Jimmy Jairala en Facebook. Y asimismo, ¿por qué repito las cosas? Mal hecho, yo no debería, se llama cacofonía, ¿se acuerdan? Me acuerdo, en el colegio me enseñaron eso. Bueno, decía que el abrazo a quienes están acompañándonos también en las redes sociales de Un Café con JJ y en las redes sociales de la Radio Redonda. Saludos a los hermanos migrantes que siguen su sacrificado aporte para el sostenimiento de la doliente economía nacional. El saludo para los amigos que generan empleo para la clase trabajadora de mi país. Tenemos varias cosas. Le voy anticipando que este tema de la Corte, que no ha podido elegir presidente, se va a venir con una cola enorme. Ya le voy a contar algunos datos que me han pasado. Bueno, el segundo debate para tratar el proyecto del IVA, que así se lo conocen, va a ser definitivamente el martes 6 de febrero. O sea que este fin de semana va a ser la negociación política, pero durísima. Por lo pronto ya Pachacuti y las 5 asambleístas dijeron que van a votar en contra. En cuanto al tema del trabajo por horas, la hora va a costar más o menos $1,92. Es poquísimo, ¿eh? Poquísimo, no es nada. Yo no sé quién se va a animar por $8 diarios, por ejemplo, a trabajar medio tiempo. Más le vas a costar es transportarse a los pobres chicos. No, esto creo que felizmente es una cifra referencial y que se debe fijar valores por sectores, pero 1,92. Sí, esa es la base para el debate. Se armó otro despelote en este país donde los despelotes son diarios. Y esto es que el señor Marcel Ramírez, que en su cuenta señala que es experto en ciberseguridad, afirma que él ha tenido el celular de Fernando Villavicencio en sus manos y que supuestamente el crimen se produjo por un tema de una denuncia de la llegada de un alijo de drogas. Ha habido la réplica de Cristian Zurita, la réplica de Andrea González también. Lo han calificado de otras cosas. Bueno, lo más liviano es faltar a la verdad. Y finalmente Ramírez le dijo, bueno, demuéstrenme que ese celular lo tiene el FBI. Así que esto es otra novela. El Partido Social Cristiano tiene una baja, y la baja es la asambleísta alterna de Jorge Acaiturri, que ahora es directora provincial de ADN. Pegó el salto. La canciller Gabriela Sommerfield, que ayer estuvo en Radio Centro, habló del tema de las declaraciones de Maduro, que estuvieron duras. Habló del traslado de los presos extranjeros que han cumplido sentencia a sus países. Por lo pronto sabemos que Perú y Colombia ya han aceptado. Y también del silencio obligado a la vicepresidenta. Viviana Veloz dice que la bancada de la RC va a plantear el archivo del proyecto del IVA, pero ya tenemos también algún análisis aquí con Omar, ya lo escucharán. Ayer los visitaron al presidente Noboa, los alcaldes de Amberes, Rotterdam y Hamburgo. ¿Por qué es importante esta visita? Porque el puerto donde más droga llega son esos puertos justamente en Bélgica, es a donde más droga llega.
Bueno, les decía que otro novelón va a ser la sucesión de Iván Saquicela. Por ahora está él mismo sucediéndose, porque sobre la base de un informe de la Procuraduría sostiene que eso lo habilita para continuar en el cargo. Negado el habeas corpus a Daniel Salcedo, los COE cantonales decidirán si hacen fiestas, si no hacen fiestas. No, COE cantonales y provinciales, no el COE nacional. 156 millones paga el Estado a las prefecturas, pero en papeles, en bonos. 3 cárceles intervenidas, el Rodeo y la del Puerto Viejo, la de Imbabura y la de Machala. Capturado alias Morado y bueno, un operador supuestamente operador de Fabricio Colón Pico, entre otras cosas. Muy bien. Hola, Noris. Jimmy, buenos días, Omar y a todo el equipo. A todos los que nos acompañan en Un Café con JJ, agradecerles por estar junto a nosotros y empezar recordándoles, como todos los días, que pueden ser parte de este programa, haciendo sus aportes que son muy importantes para nosotros. Lo pueden hacer a través del super chat de YouTube, dejan su mensajito con un aporte económico y va a ser leído. También lo pueden hacer a través de las estrellas en Facebook, que Omar Jaén cada vez está más triste porque ya no recibe nada. Así que hagan el favor y manifiéstenle su amor a través de las estrellas. Lo pueden hacer a través de la cuenta corriente Banco del Pacífico, número 07517227. Cuenta corriente a nombre de Un Café con JJ. ¿Y PayPal? Y PayPal, ahí voy. Puede hacerlo a través de la cuenta de PayPal, que es la cuenta favorita de Jimmy Jairala. Así que hagan el favor y vayan a darle amor a esa cuenta. Y la cuenta se llama Café con JJ. Hubo un aporte importante. A ver, cuéntelo. Karel Molina, nuestra amiga, la esposa de Duval, que nos trajo a Iglú, que ahora lo tiene Angelito recluido al pobre Iglú. 50 latas, 50 latas. Cuenta, saludos, Jimmy, Omar, Noris y personal de Un Café con JJ. Quisiera aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a Duval Molina Burgos. 3 de febrero, que es mañana, y decirle que hasta piropo viene. A ver. No importa la edad que tengas, siempre te amaré más que ayer y menos que mañana. Vea usted. Pero fue un piropo potente. Bonito, Karel. Gracias a Karel. Un abrazo. Karel y Duval, amigos de esta casa, ¿no? Bueno, ahora sí continúa. Ya, gracias, Karen, y a todos los Karen y a todos los que... Karel. Con L. Gracias, Karel. Y a todos los que nos ayudan y apoyan para que podamos seguir madrugando con la felicidad y vigorosidad que lo hacemos todos los días. Jimmy, venía escuchando la radio y escuchaba un programa en donde ponen los comentarios de las personas que envían en audios, ¿no? Y una de las cosas que venía escuchando era algunas quejas de ciudadanos que se están quejando de que en Guayaquil sienten que no hay obra en las calles, que las calles están dañadas, que no hay obras. Y venía escuchando todo eso y pensando, a veces nosotros también como ciudadanos, el ecuatoriano, y el otro día lo decía Jimmy, el ecuatoriano es bien voluble en sus estados de ánimo y como la memoria solemos tenerla muy corta, nos olvidamos de tal vez cómo estábamos antes y lo que se viene haciendo. Es importante que todos entendamos, y esto aplica creo que para todos los gobiernos, desde los centrales hasta los locales, que cuando hay abandono, cuando no se ha hecho el trabajo que se debería haber venido haciendo, llega la administración que sea que llegue y es más complejo empezar a cumplir lo que se había dicho desde el inicio que iban a hacer si todo lo que está atrás tienes que ocuparte en arreglarlo, ¿no? 2 cositas nomás le digo rapidito y le doy la razón a usted. ¿Ha visto cómo ha mejorado el Parque Samanes? Sí, hacia allá el parque forestal. Es que hay que fijarse en esas cosas que no son de poca monta, son cosas importantes. No son menores y sobre años abandonados. Exacto, y no son menores y sobre todo porque todos quisiéramos que la obra nos llegue al pie de la casa, todos. Y ojalá y en algún momento pueda ser así. Para eso tenemos que cumplir como ciudadanos y pagar todos nuestros impuestos y todo lo que representa eso. Pero también es importante que en el momento que estamos viviendo como país, entender que los gobiernos locales desde sus acciones tienen que priorizar
ahora acciones. ¿Y cómo priorizamos? Entendiendo que ¿qué hay que hacer? Recuperar ciertos espacios. Ese trabajo que se está haciendo con los parques, no solo en Guayaquil, entiendo que muchas alcaldías lo están haciendo, no es porque no tengo que hacer y voy a arreglar el parque, es porque es a partir de una idea de empezar a recuperar espacios públicos. En el caso de la región Costa, los niños salen de vacaciones ya mismo y los padres que no tienen pues para pagar un curso vacacional, los que no tienen y están preguntándose qué voy a hacer ahora con mi hijo todo el día en casa, entendiendo que no pueden salir a jugar a la calle porque puede caer una bala perdida. Los parques están tomados por los GDOs o por el microtráfico. Entonces es un trabajo en conjunto que tiene que hacer los municipios y el gobierno central en este momento, sobre todo en la región Costa, que es una de las que está más golpeada por el crimen organizado y la delincuencia, para recuperar estos espacios y poder brindarle a la ciudadanía y a nuestros niños opciones para que el día a día de sus vacaciones no sea pues un momento para que los vayan reclutando porque están en las calles y en las esquinas. Es importante que entendamos eso y que también nosotros como sociedad y ciudadanía no solo nos dediquemos a quejarnos, sino también a ver qué es lo que están haciendo, tal vez no en mi calle, pero sí en la del vecino, en unas cuadras más adelante. Y entendiendo que también Guayaquil estuvo muchos meses y algunos años paralizada en obra. Y eso demora retomar las acciones. Eso quería decirlo porque también quejarnos todo el tiempo, pero no poder tener la capacidad de ver lo que hace el otro, nos va a tener en el mismo lugar y no nos vamos a mover de ahí. Omar, buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Noris. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda, por Radio Cocodrilo y demás plataformas que nos retransmiten. Un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Fin de semana vamos a tener... Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? De manera oficial, el gobierno y sus aliados. Ayer salieron exministros de Guillermo Lasso y exministros de Lenín Moreno a decir que la dolarización está en peligro. Por si no se eleva el IVA. Bueno, eso también lo dijo el ministro actual, ¿ah? Sí, pero me sorprende. Bueno, por último el ministro actual, pero... los que han gobernado los últimos 7 años que salgan a decir, ¿sabes qué? Está en peligro la dolarización. Entonces como que tienen un poquito de responsabilidad de ellos, pues, ¿no? Dijo. Pero bueno, no. El escenario pinta que ya en estos momentos ni siquiera es si va a subir o no el IVA, sino es en qué rango va a subir el IVA y de qué manera va a subir, por cuánto tiempo. Eso es lo que vamos a desarrollar más adelante. Ya ni siquiera es si va a subir o no, es que ya tiene toda la pinta que sí, sino cuánto tiempo y de qué manera. Eso es lo que habría que definir. No hay el consenso al interior del Pleno como para llegar a una moción de archivo del proyecto, que sería la única manera de tener el aumento del IVA. Y el gobierno de una u otra manera creo que se está sincerando. Ya hablan de la crisis fiscal, que sabemos que en el fondo es el fin de esto. En un primer momento se vendió la idea de que era para la guerra. Obviamente una parte era para la guerra, pero la mayor parte es porque, por ejemplo, ayer tuvieron que pagar deuda externa, unos bonos que estaban al límite. Hace unos 2 días pagaron casi 280 millones. Está el tema de los GATS, el tema de los sueldos. Por ahí va la cosa. Pero te lo quisieron vender diciendo que era para la guerra, pero el tema es que casa adentro está muy complicada la cosa. No hay plata para nada. Está muy complicada la cosa. Bueno, vamos a ver los invitados de hoy día, viernes 2 de febrero, que son los siguientes. A primera hora vamos a tener a la socióloga Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Ella hace 72 horas dio a conocer, 48 realmente, dio a conocer un nuevo estudio con respecto a la evaluación y aprobación de las autoridades, desde el presidente, pasando por la vicepresidenta, los alcaldes, inclusive tiene datos de la Asamblea Nacional. Los analizaremos con ella. Y a las 7:30. A las 7:30 tenemos al doctor Carlos Estarellas, internacionalista. Con él vamos a hablar sobre cómo manejar el gobierno de Noboa, cómo debería manejar el gobierno de Noboa las relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí, y vamos a conversar con él también sobre esto que nosotros tanto hablamos del uso del lenguaje. Sí, la importancia. La importancia del buen uso del lenguaje, de la comunicación en temas diplomáticos, ¿no?
Bien, vamos con la pregunta de ayer, que era la que pasamos a ver en este momento. La pregunta de ayer que planteamos en redes sociales: ¿usted cree que el proyecto que contempla la elevación del IVA pasará por el Ministerio de la Ley? Sí, el 51.7%, no el 38.1%, no lo sé el 10.2%, 176 votos en Twitter. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Herrera en YouTube alcanzó los siguientes resultados: no el 62%, sí el 33% y no lo sé el 5%, es 4.300 votos en YouTube. La pregunta de hoy para el día lunes es la siguiente. El sondeo, se me apagó la pantalla. ¿Usted cree que la película... Que la película. ¿Qué película? Ah, ya. Se fue el artículo de más. Ok. ¿Usted cree que peligra la dolarización si no se eleva el IVA al 15%, como afirman exministros de Guillermo Lazo y Moreno, así como el Grupo Cordés? Sí, no o no lo sé. En YouTube y en ex, @uncafeconjj, ¿usted cree que peligra la dolarización si no se eleva el IVA al 15%, como afirman exministros de Guillermo Lazo y Moreno, y así como el Grupo Cordés? Sí, no o no lo sé. Bueno, esa es la pregunta, y ahora en tiempo real, para que ustedes contesten hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana, atienda. ¿Está de acuerdo con el trabajo por horas con todos los beneficios sociales? Sí, no o no lo sé. ¿Está de acuerdo con el trabajo por horas con todos los beneficios sociales? Sí, no o no lo sé. Esa es la pregunta para ustedes. Ahí deles de yapa más o menos en cuánto va a estar la hora. Bueno, el precio referencial de la hora, referencial es 1.92. Claro. Así que usted analice y opine, si no o no lo sabe. Eso en el canal YouTube. ¿Sabe qué pasa, Jimmy? Que imagínense a alguien que no ha conseguido trabajo en años, que no tiene nada, o sea, de verdad que hay gente que no tiene ni un dólar. Y le ofrecen esto. Entonces llega y el que no ha tenido, dice, del ahogado el sombrero. Sí. Pero no es justo y no es sensato y es precarización laboral ofrecerle a alguien un trabajo de $1, $2 la hora. Bueno, vamos a ver qué dice, ese es un precio referencial, y vamos a ver cómo nos explican el tema de la aplicación de todos los beneficios sociales. No sé si acaso los beneficios sociales los asume el empleador. Eso son cosas que tienen que explicarnos, ¿no? Que hay que detallarlas. Bueno, vamos a las 6:19, ahora sí, a saludar a quienes están en sintonía de Un Café con JJ. Por aquí estaba leyendo un mensaje de Aldo Castro que decía que todavía no les pagan a los de la tercera edad y que aunque es poco, eso sirve para los adultos mayores para comprar sus medicinas, ¿no? Que no les pagan, ¿qué? ¿Seguro? No dice, pero yo creo que es lo del SRI, ¿verdad? No, el IVA, la devolución del IVA. La devolución, ya. Sí. Y qué pena, porque es verdad. A ver, Mairena Salgado nos escribe desde Ibarra. Isabel Álvarez está en Italia. Mi pana Pati Guarnizo, como todos los días. Pedro Pablo Chalén también está en Italia. Oiga, pongan like, porfis. Jesús Velasco nos escribe desde San Jacinto, Manaví. José Luis Anda Cedeño. Uy, me dio miedo. ¿Qué pasó? Dije, José Luis Anda. Por ahí había un... A ver, Eddie Cedeño nos escribe desde Manaví. César González, Charles Juez, está en Salinas, Eder Bonilla y sus 200 mensajes. ¿Qué más anda por acá? A ver, Mauro Tamayo nos escribe desde La Serena, Chile. Roberto de la Cruz le envía un saludo a su hijo, Liam Adrián, y a su querida esposa, Ángela Cusme. Paco, como siempre, por acá. Tito Bustamante, Fortunato en Playas. Angélica Morocho desde El Triunfo. Jenny Rosero. Jorge Ríos, Santiago Sevillano, Luis Chacón está en Carolina del Sur. ¿Qué más anda por acá? Oiga, los mayores aportantes de nuestro programa son nuestros hermanos migrantes, siempre, ¿verdad? Siempre. Sí, ¿no? Cristian Castro nos escribe desde Valencia, España. Yo sé que hoy nos van a hacer un par de aportes. Sí. Ernesto González. ¿No? Sí, obvio. Ernesto González está en Ambato. Marcelo, Carol Baque, Ronald Navas, y por aquí había un cumpleañero que si quieren porfis vuelvan a poner y lo leo, pero no lo encuentro. Carmen Luisa Gutiérrez, dicen, exacto, no les han devuelto el IVA, hoy ya se cumplen 3 meses del ingreso del reclamo. Y Julio Figueroa en el norte de Guayaquil, de León Marjaén. En Facebook está Rubén Eduardo Villagómez,
desde Manta, también está conectado Carlos Alberto González desde Atacama, Dolores Zambrano, Ricardo Borbor desde El Cañar, Pati Guardizo desde Machara, Fray Campuzano desde Catamayo, Jorge Armijo desde La Casa, Carlos Enrique Palas desde Catamayo, Luis Francisco Quispe desde Santo Domingo, Yomazo Salsa también Chupana, está. eso mismo. Yomazo me mandó una invitación a Facebook. Vaya, pues, dele, acéptelo, no sea mezquina. Está Fray Enrique Campuzano desde Catamayo, Juan Alberto Albia desde Manabí, Iván Quimije Cascol, Tommy Rodben, Rusber Cedeño desde Quito, Rafael Guachamín desde Quito, Tony Maruri también, Fortunato Maruri desde Playas, Giovanni Bello desde la península de Santa Elena, Mauro Chingas de Puerto Viejo, Angelita Pérez desde Milagro, Narcisa de Rocío Triviño, José Calvache, también conectado, Jorge Naula desde el sur de Guayaquil, Fray Enrique Campuzano, le saludamos, Cris Nivaldo Pareja, Wilson Revillas de Quilindé, Armando Gutiérrez desde Puyo, Bednas Educational Corporation, dice Arto Pacheco en Quito, Pancho Coterón desde Otavalo, Washington López de Machala, Gonzalo Bolea desde Taisha, Armando Gutiérrez, John Jairo Bones de Luxemburgo, David Wilfrido Moreira de la Calceta Sin Par y Luis Ocampo desde Lago Adri. Ya ves, yo iba a decir, voy a reivindicar a Calceta, porque siempre le dicen la Calceta Sin Par. Calceta la Sin Par. Así es, David Moreira nos pone, es Calceta la Sin Par. Ah, ya. Siento ¿Y cómo mucho decimos? decir, la Calceta Sin Par. Ya está, arreglado el tema. No. Emi Rivera, Alfredo López desde Nueva York y Fausto Rodríguez desde Ibarra. Oye, aquí Bueno, por aquí aquí le están Fausto Vaca, mandando un saludo a Angélica de parte de su expareja, dice. Uy, no nos Uy, metan en Dios. esos líos, maestro. No digo ni apellido, por lo mismo. Cuidado. Pero, o sea, si ponen un aporte, podemos Ah, hacerlo. claro, ahí sí, claro. hasta, Si quieren, hasta el hacemos pedido el de cupido. perdón. Si hacemos el Todo, hasta cupido. foto le sacamos. Sí. Bueno, vamos a la primera información porque el segundo debate de este proyecto del IVA, que así se conoce, será el martes. Vamos a ver la convocatoria. El día martes a las 9:30, el segundo punto, que es el más importante, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno en la crisis social y económica calificada como urgente en materia económica. Bueno, martes es el día. Mientras tanto, la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacutic asegura que votarán en contra del proyecto de ley que incrementa el IVA y dice que no están de acuerdo con que se pongan leyes para meterle la mano al bolsillo a la mayoría de los ecuatorianos. Pasemos al tema de la consulta 2024, donde la hora de trabajo en Ecuador costaría al menos $1.92. Una de las preguntas que estaría incluida en la próxima consulta popular está relacionada con la contratación laboral por horas o a plazo fijo. La intención del gobierno de Daniel Noboa es que la Constitución, en su artículo 327, establezca que estos mecanismos de contratación no constituyen formas de precarización laboral. En una entrevista de Coavisa, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, subrayó que si la pregunta es respaldada, los empleados que sean contratados por horas o a plazo fijo gozarán de los mismos beneficios que un colaborador contratado de manera indefinida. Entre esos se refirió también a las utilidades. Si la pregunta es aprobada, el Ministerio de Trabajo tiene otra tarea: fijar el costo de la hora de trabajo. Núñez explica que la base sería de $1.92. Ese valor resulta de la división del salario básico por 240 horas que labora una persona al mes. La cifra es bajísima, no obstante, indica que sería un número referencial, pues no son los mismos sueldos en todos los sectores. Por ejemplo, en el área automotriz, el salario mínimo mensual de un electricista es de $476, mientras que en el área de las telecomunicaciones, el sueldo básico de un analista de sistemas es de $1.322. ¿Tú sabes En cuánto? cambio- Analista de sistemas. Mira, ahora, qué mala ahora. comparación. A ver, ¿tú sabes Sí. cuánto? Pone como ejemplo el tema del electricista, ¿no? Que dice que gana 476. Pues bueno, su hora cuesta 1.98. Sí. O sea, sube de 1.92 a 1.98. A ver, y seamos honestos, Jimmy Omar, ¿quiénes van a aplicar al trabajo por hora? Mano de obra. Yo no creo Mano que de los obra. jóvenes universitarios que necesitan trabajo, porque por ese valor, muy difícil, Exacto. muy difícil. Seamos sinceros, van a ver, estas cadenas de comida rápida, por ejemplo. En ese sector, ¿a Obvio. cuánto estaría la hora? En ese sector, 1.92. porque por lo general son chicos, por ejemplo, Omar, 1.92 porque es el sueldo los chicos básico. son bancos, comida, cadenas de comida rápida, grandes cadenas de supermercados, cajeros. Ahí ganan el mínimo, Todos ellos ganan. ¿Y entonces cuál sería el 1.92? 1.92.
Un analista de sistemas de telecomunicaciones no va a aceptar porque sabe lo que vale su trabajo. Bueno, sigamos porque el Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, es el que subió un tuit que dice que junto con las organizaciones sindicales que forman parte del FUT, han hecho entrega del amicus curiae sobre la consulta popular referente al trabajo por horas en la Corte Constitucional en Quito. Miren lo que dice. A ver, dice, conjuntamente con las organizaciones sindicales que forman parte del Frente Unitario, que yo O lo sea, leí. lo que yo ya dije. Ah, perdón, es que estaba leyendo lo No que se dijo, preocupe, lo que tranquila. decía Exxon Vera, dice, no pueden pagar por hora lo mismo por trabajos diferenciados. No es lo mismo alguien que trabaja en un centro comercial o un obrero de la construcción. O sea, por ejemplo, una licenciada en enfermería tiene otro sueldo. O sea, Sí, sí. a ver, el sector de la salud en ciertas áreas tiene un valor distinto, pero la pregunta es, básicamente el trabajo por hora es para el chico nuevo, el chico joven, el chico que está en la universidad y que quiere quizás compartir. Estudia en la noche y en la mañana quiero ganarme alguito por lo menos para tener algo. Obviamente. Porque ya una persona de 35, 39, 40, que a lo mejor ya tiene un título o que ya tiene alguna experiencia, No, bueno, pero si no no tiene... me van a buscar, ese es otro Obviamente. tema. No, discúlpame. Ya nosotros estamos fuera del rango. Y, Total, bueno, tú yo ya todavía estoy- creo que A estás ver, en yo el rango. estoy contra dentro del afuera. rango. No, usted Bastante ninguna. tiempo más. Porque ahora Ya te está ponen, pasada. te ponen el límite de muerte, ¿no? Te ponen hasta los 35 eres Sí, válido, ¿no? ya, todavía sirvo. Pero... ¿Cómo que qué le pasa? Señor, el 26 de febrero cumplo 35. Ah, bueno. O sea, Uy, se te todavía fue tengo entonces, ya. 24 días. Para conseguir algún trabajito. No, pero más allá de eso, oigan, hay muchísima gente de verdad que está sin trabajo y que ha estado sin trabajo años. ¿Ustedes creen que si van a aplicar? Hay profesionales que están aplicando para hacer trabajos que no requieren ninguna Claro, especialización. claro. Pero esto fundamentalmente puede servir es para personas que estén en una situación tal que pueden aceptar un salario tan bajito. Pero ¿no? cree que es justo. O sea, mire, No en el lo mejor es. de los casos, una persona que trabaje 4 horas diarias, mensualmente con este 1.92 Con el tendría referencial. ingreso 153 dólares. Ya, y se Eso quita tendría. el pasaje y el almuerzo. Sí. Bueno, por eso digo yo que no sé si a lo mejor corre por cuenta del patrono el pago del. No, y ese es otro de la tema. seguridad. Exacto, el tema se Porque está tienen que diciendo, descontarle. exacto, se tiene que descontar el tema de la seguridad social. Sí. Sí, sí. A eso habría Bueno, que ver. Cómo, hay cómo dudas, lo harían. esto creo que es en el universo, ¿no? Hay dudas en las agrupaciones políticas por el alcance del concepto de probidad notoria en análisis de enmienda constitucional que amplía requisitos para ser asambleísta. El 24 de enero la Comisión de Enmiendas y Reforma de la Constitución comenzó a trabajar en el proyecto de enmienda del artículo 119 de la Carta Política. La norma constitucional vigente determina que para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. La proponente de la reforma, la legisladora independiente Sofía Sánchez, consideró necesario ampliar los requisitos e incorporar en la norma constitucional ser mayor de edad y acreditar a más de probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada. A ver, aquí yo quiero hacer un comentario rapidito, ¿no? Esto de estos requisitos, que está bien que si quieren ajustar las cosas, fíjense que la Corte Constitucional ya le dio paso, ¿ah? Ya le dio paso habiendo algunos temas que podrían ser analizados como regresivos. No es regresivos la palabra, pero se excluiría a mucha gente. Bueno, pero es que ya cuando usted habla de probidad notoria, capacitación, formación justificada, etcétera, etcétera, ahí se puede prestar para la manipulación y le está dando un poder ilimitado a las juntas provinciales, por ejemplo, porque es un concepto medio Abstracto. etéreo esto de la probidad notoria. De mucha interpretación. ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, yo tengo mis dudas respecto de por qué, porque aquí lamentablemente todo está politizado, ¿no? Ujú. Y si es un proceso electoral, usted quiere batear a un posible candidato, que por supuesto esto se demora un año, no es ahorita, no es por esta elección. Usted quiere batear un candidato y lo puede empezar a petardear desde las juntas provinciales. Hay otros pedidos que están diciendo de las glosas. También. Ya, y usted sabe cómo a veces son las glosas, cómo se manejan las glosas.
También. Y ustedes saben que, hay Y hay un y que es un proceso, proceso ¿no? largo, Exacto. administrativo, que no hay glosas en firme en algunos casos que se Mientras demoran no haya, años. bueno, hay que aclarar que mientras no hayan glosas en firme, por ejemplo, cualquier ciudadano puede ser candidato. Pero cuidado, meten ahí porque En la tienen que interpretación. tienen que reglamentarlo el día que lo hagan. Cuidado, meten algunas trampas. A mí me preocupa bastante este proyecto, sobre todo porque lamentablemente no estamos con un sistema sano, digamos, institucional. No tenemos una institucionalidad Sí. sana. Es como, No por ejemplo, tenemos. para las personas que piden la pena de muerte. Claro. ¿Ustedes quieren pena de muerte con el sistema de justicia que No, tenemos? por supuesto que no. Pero mira cuánta gente ha ¿Ustedes quieren pagado. la pena de muerte con el sistema de No, justicia? pero cárcel, perdón. después de años. Incluso hay un proyecto de un respetado amigo que propone pena de muerte para los políticos corruptos. Entonces, tu vida, la de cualquier político, está en manos de una Juez corte X. X que está en manos que a la vez obedezca a lo mejor a X partido político. Ah. ¿Qué es esto? No, tenemos, oiga, la crisis de institucionalidad del Ecuador es terrible. Sí. Es terrible. Oiga, Galo Moreira hace un aporte de $5. Gracias, nuestro don pana Galo. Y dice, buen día, feliz viernes, Galo, para ti. Bueno, vamos yo resumo lo que apareció en Diario Expreso y lo comentaba Omar Cordes. Advierte que si no se toman medidas urgentes como subir el IVA al 15% de manera permanente, quitar los subsidios y pedir ayuda internacional, el gobierno se verá obligado a emitir ecuadólares para pagar sus obligaciones como sueldos y salarios, y el país saldrá de la dolarización y entrará en un bimonetarismo, dicen. A lo que contesta el exministro Marco Flores. Lea Omar. El COIP ha previsto la sanción para quienes se asuman clarividentes del desastre y difundan noticias falsas que pudieran producir pánico financiero. Artículo 322. Pánico financiero. La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Encontré el saludo de cumpleaños. Luis Fares Tubay, feliz cumpleaños para el pequeño Isaías, que hoy está cumpliendo su primer añito de vida. Feliz cumpleaños, Isaías. Muy bien. Bueno, vamos ahora a contexto. Acá me comenta, y disculpe, dime. Dice, es increíble cómo en Ecuador ya 40 años eres una peste. Un anciano. Y en Estados Unidos y en Europa se valora mucho el trabajo de las personas adultas mayores. Experiencia. Sí, Omar. sí, no, aquí hasta hace poco te ponían en las... Todavía, Jimmy. Todavía. Todavía. Edad Te ponen edad. ¿Te pone? Sí, máximo 35 años. exacto. ¿Qué es esto? Oiga, mi hermano, la Armada había sacado un... Sí, sí vi. Un Sí para vi para postular. profesionales. Ya, mi hermano postuló y le salió que no podía por la edad. Es menor que yo. Qué barbaridad, por Dios. Bueno, a ver, contexto. El señor Marcel Ramírez, ingeniero creo que es, dijo que el celular del señor Villavicencio no había sido enviado a los Estados Unidos, que él lo recibió primero porque le pidieron estaba encriptada la información, es decir, que lo desbloquee, etcétera, etcétera, que él vio, dice lo que contenía la información, etcétera, etcétera, y dando a entender pues que la muerte del señor Villavicencio obedeció a un tema de una denuncia de la entrada de un alijo de drogas a Europa. A esto le contestó Cristian Zurita, esto que vamos a ver acá. Este sujeto, Marcel Ramírez, que se hace pasar por experto informático y que anda mintiendo sobre Fernando Villavicencio, me escribe cosas absurdas como que Noboa tiene alianza con Fito. Los medios correístas replican a cualquiera, desesperados por cambiar la realidad. A lo que Marcel Ramírez replicó lo que sigue. Invito a Cristian Zurita que nos presente el acta con el cual el FBI le recibió el teléfono de Villavicencio y nos demuestre el oficio con el cual el FBI envió a la Fiscalía el informe del teléfono. Veamos quién miente. Uy, ¿dónde está ese teléfono? Andrea González Nader, que fue compañera de Fórmula, dijo también en un tuit lo que sigue. Las fechas no coinciden. Fernando es asesinado el 9 de agosto. El cargamento en España fue encontrado el 25 de agosto. Este señor habla que a Fernando le llega la información entre el 27 y 28 de septiembre. Salía de Guayaquil el cargamento. Fernando ya no estaba con nosotros. Bueno,
creo que es el momento de la pausa, no sin antes recordarles, espérense un ratito, Ecuador pagó 273 millones de dólares correspondientes a los cupones de bonos de deuda externa que debían pagarse hasta el 31 de enero del 2024. Los cupones corresponden a bonos externos que fueron reestructurados en el 2020 y que vencen en 2030, 2035 y 2040. Un segundo pago de estos cupones, también por el mismo valor, debe realizarse en julio del 2024. Uy, para que vea usted lo que le espera al Ecuador en estos próximos meses. Y acá está la información de la mudanza de la ex asambleísta alterna de Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, que es Paola Jaramillo, que hoy es directora provincial de Guayas de ADN. Vea usted. Bueno, vamos a la pausa y vamos a conversarles bien bonito cómo está el tema de la elección de presidente de la Corte Nacional de Justicia, que no es tan simple como que ya hay el informe de la Procuraduría, ya se prorroga el doctor Saquicela, puesto que hay un grupo de jueces que se van a autoconvocar. ¿Cómo le quedó el ojo? Ya regresamos. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Con 40 de la mañana. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad, harina Super 4. El secreto para un buen pan, para ventas y distribución, llama al 0999-486977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín. Y de José David, sí señor. Así es. Bueno, ya mismo les converso lo de... No, sí, ya de Guantanamera, dijo uno. Vamos a ver la 22... Hay un nuevo intento fallido, hubo un nuevo intento fallido para elegir a presidente de la Corte Nacional de Justicia tras no existir consenso. Esta es una nota de RTS. La Procuraduría se pronunció e indicó que Iván Saquicela debe prorrogarse en sus funciones. Y clausuró la sesión. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia no llegaron a un acuerdo para decidir quién reemplazará a Iván Saquicela en la presidencia de la institución.
Nadie alcanzó los 12 votos y entonces se clausuró la sesión. Fue el tercer intento fallido de designar a un titular. Sin embargo, la Corte se anticipó y consultó a la Procuraduría misma, que respondió que Iván Saquicela debe prorrogarse en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Pero para Daniela Camacho, quien es la otra candidata, esto deberá someterse a decisión del Pleno. El Pleno de la Corte resuelve la oscuridad de la ley. Las consultas al procurador son en administración pública. A criterio del juez Walter Macías, el pronunciamiento de la Procuraduría es vinculante. Macías es uno de los 4 jueces que culminaba sus funciones este 3 de febrero. El Procurador General del Estado también ha contestado esta consulta y ha manifestado que es procedente que los jueces que cesan en funciones a partir del 3 de febrero sigan prorrogados en funciones hasta que sean legalmente reemplazados. ¿Cómo? No con conjueces, porque no es permitido, ya se terminó el periodo, según lo dijo el Consejo de la Judicatura, y lo pertinente es que sigan en funciones prorrogadas hasta que culmine el concurso para elegir los nuevos jueces y juezas de la Corte Nacional. El concurso de jueces duraría, según dijo el presidente de la Judicatura, alrededor de 6 a 7 meses, informó Valeria Navarro. O sea que el presidente de la Corte y los jueces que cesaban quieren acogerse quieren acogerse a la prórroga, y también la prórroga del señor Saquicela, el doctor, los va llevando a los 4 jueces. Al respecto, los que se oponen, los jueces que se oponen, porque esto se convirtió pues en una especie de combate jurídico, ¿no? Dicen, para comenzar, sostienen que la consulta no era procedente porque cuando la hizo el presidente de la Corte, no era presidente de la Corte, había terminado sus funciones, luego tampoco lo era el Consejo de Participación porque no es la máxima autoridad de la Corte, sino el Pleno, y que la consulta no es vinculante. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque el mismo procurador, según estos jueces, establece que el pronunciamiento no es vinculante y no es obligatorio, porque hay que leerlo completo. Y cuando uno lo lee completo se da cuenta que dice exactamente esto: el presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación en casos institucionales específicos. O sea que el Pleno, si es que se reúne y tiene los votos, puede decir, a ver, nosotros decidimos, el Pleno decide si esto lo hacemos o no lo hacemos vinculante, o lo hacemos o no vigente, lo hacemos o no aplicar. No dice específicamente que es vinculante. Eso es lo que estoy leyendo de un documento. Es decir, el mismo procurador establece que su pronunciamiento no es vinculante ni obligatorio. ¿Qué más? Al no haber norma legal que dilucide esta circunstancia, le corresponde al Pleno de la Corte en forma privativa resolver lo pertinente. Y esto es lo más interesante. Nos autoconvocaremos el lunes 5 de febrero para, en uso de la atribución que nos concede el numeral 180 del COFJ, resolver la duda que existe en cuanto a si el artículo no sé cuánto del mismo cuerpo legal respecto de la prórroga le es aplicable al presidente de la Corte. En caso de resolver que no es aplicable esto de la prórroga, encargar la presidencia con todas las atribuciones al juez o jueza que resulte ser electo en cuanto a la designación. Así que yo no sé, pero esto está bien oscuro, castaño oscuro está, castaño oscuro. El lunes hay una autoconvocatoria de los jueces. ¿Qué le pareció, Omar? Vamos a ver en qué termina. Vamos a ver en qué termina. Bueno, la canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que el proceso de traslado de los PPL a sus países de origen ya fue aceptado de manera verbal por las autoridades de esos países. No dice de Venezuela, yo tenía entendido que era por ahora Perú y Colombia. Bueno, el presidente ha dado la instrucción clara a la institución que represento, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tome contacto inmediato con los países para empezar el traslado de las personas privadas de libertad hacia sus países de origen. Es así que tuvimos contacto
telefónico primero con nuestros pares, con los cancilleres de los diferentes países, nos dieron su aceptación verbal, enviamos solicitudes escritas haciendo referencia a los diferentes acuerdos que tenemos para los diferentes casos en cada país. Estas fueron respondidas aceptando nuestra petición. Este rato estamos trabajando, por ejemplo, con Colombia, con el ministro de Justicia, a quien le enviaremos ya las diferentes carpetas de cada individuo. No nos olvidemos que para una operación de este tipo no se puede hacer de forma colectiva. Podemos hacerlo colectivo para ahorrar el gasto logístico, tal como lo ha dicho el presidente. Vamos a enviar en aviones, obviamente es la forma más segura, es la forma más rápida y también va a ser un ahorro logístico, pero se tiene que tratar individuo por individuo. Es ahí donde está trabajando el SNAI, que está a cargo de las prisiones y de las personas privadas de libertad, en cada carpeta con las diferentes instituciones para regularizar sus carpetas, tener todos los documentos que necesitamos para trasladar a las personas privadas de libertad. En el caso de que algún país no hubiera aceptado, no tuviera la voluntad, la expulsión es una herramienta válida que también es vigente, pero no es necesario en este momento porque hay una cooperación y aceptación de los países para que podamos trasladar de forma segura y que las penas, las sentencias acaben de cumplir en sus países de origen. Sobre las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, también habló ayer la canciller. Es una interesante pregunta. El presidente Noboa, fiel a sus principios, siempre lo dijo desde campaña. Nosotros apoyamos a que existan elecciones libres en Venezuela, que exista transparencia en ese acto democrático, que se fortalezca la democracia. Y nunca se ha cambiado el discurso. Fueron muy fuertes las declaraciones de ayer del presidente Maduro y el día de hoy justamente conversaré con el presidente Noboa para mirar cuál va a ser nuestra respuesta, si es que la va a existir. Hay que tomar las cosas con calma. No se puede responder con el estómago o con el hígado. Entendemos que aquí son países que están representados por las autoridades electas en ese momento y las relaciones de los países son de largo plazo y traspasa cualquier gobierno del momento. Entonces es importante ser prudente pero contundentes con las posiciones y la política exterior que dicta el señor presidente para cada país. Hoy conversaré con él sobre las declaraciones que se dieron ayer en la tarde y bueno, dependiendo de la directriz que dicte el presidente, Cancillería actuará en las próximas horas. En entrevista con Ecuador TV, en cambio, el viceministro Esteban Torres se refirió a este desencuentro entre Ecuador y Venezuela tras las declaraciones de Nicolás Maduro contra el presidente Daniel Noboa, que devienen de una declaración anterior de la canciller Sommerfeld. Esta fue la respuesta del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, respecto del roce político entre los mandatarios de Ecuador y Venezuela. Sin entrar a detalles, porque todos sabemos quién es el personaje que está en Venezuela, ¿qué es lo importante? Que el Ecuador va a expulsar y a repatriar a presos extranjeros que están en nuestras cárceles. Esto en referencia a las declaraciones de Maduro sobre el anuncio de que Ecuador no reconocerá los resultados de las próximas elecciones presidenciales en ese país, dado el impedimento para que participe la candidata opositora María Corina Machado. Está amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Respecto de la repatriación de presos venezolanos, el viceministro aclaró. El proceso para la repatriación y expulsión de estos delincuentes que están en nuestras cárceles no necesariamente necesita el acuerdo del otro país. Jurídicamente basta con dejarlos en el último puerto por el cual ingresaron a nuestro país. Así que, evidentemente, si no hay un acuerdo, igual el gobierno lo hará. Resta ver entonces cuál será el mecanismo para dar cumplimiento al decreto presidencial del pasado 29 de enero con el que se busca regresar a sus países de origen a al menos 3.200 presos extranjeros. Miriam Zambrano, Noticias 7. Bueno, y en cuanto a haber mandado a callar a la vicepresidenta Verónica Abad, también hizo declaraciones ayer, justamente, seguimos en el mismo contexto, ¿no?
la ministra de Relaciones Exteriores. Hay que aprobar leyes, hay que ir tras la consulta popular. Necesitamos transformar nuestro país en muy poco tiempo y es importante que las voces se sumen. Esta no es una carrera de velocidad, que la semana pasada con las acciones que se tomaron el país ya se arregló. No, está equivocada, estamos equivocados. Esta es una carrera de resistencia y tenemos que ser muy coherentes y persistentes con lo que estamos haciendo para lograr la transformación de nuestro país en el menor tiempo posible. Declaraciones que no suman, obviamente restan. Y le invito a la vicepresidenta más bien a que se sume a esta voluntad de los ecuatorianos de transformar el país. La jefa de la bancada de la RC, Viviana Veloz, confirma que RC5 va a plantear el archivo del proyecto que busca elevar el IVA. Nosotros tenemos contemplado incluso mocionar el archivo, Omar, porque no se puede dejar pasar este incremento del IVA. Y si el presidente de la Asamblea, Henry Kromple, no quiere votar por el archivo, no quiere dar paso a las mociones de la Revolución Ciudadana, quedará evidenciado que existe un acuerdo con el presidente de la República, con la bancada de ADN, para pasar de esta forma maliciosa el incremento del IVA. El país va a darse cuenta quiénes son los asambleístas que están del lado de la gente, quién es la organización política que está del lado de los ciudadanos y quiénes son aquellos que de esta forma, de una manera antojadiza, dentro de la opacidad, pretenden hacer pasar el incremento del IVA. Entonces, eso es claro, o sea, aquí el juego que quieran hacer dentro del escenario político el día martes, el país evidenciará, y que yo también tengo la certeza que el país también sabrá castigar y sancionar en las urnas en las futuras elecciones. Bueno, por unanimidad es la número 24. Ya está la sigilosa, llegó. Hace rato. El Tribunal de la Familia de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de habeas corpus planteado por la defensa de Daniel Salcedo, por lo que seguirá detenido en la cárcel de La Tacunga. Salcedo, vía telemática, aseguró que es torturado, que no le dan agua y que cuenta con apenas 30 segundos para comer. Daniel Salcedo seguirá en la cárcel de La Tacunga. Esa fue la decisión de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Los jueces David Hacho, Adrián Rojas y Roberto Guzmán decidieron negar el habeas corpus con el que buscaba ser trasladado a la cárcel 4 de Quito. Durante la diligencia, la defensa del procesado argumentó que la vida de Daniel Salcedo corre peligro y que no ha tenido mayor contacto con él. Dijo que se han vulnerado sus derechos, como el de la alimentación, y que lleva 13 días con la misma ropa. Por su parte, Daniel Salcedo, en los pocos minutos que duró su intervención, se quejó del sistema carcelario. Daniel Salcedo, de 35 años, permanece en el área de transitoria de ese centro de privación de libertad. Él es uno de los 39 implicados del caso Metástasis, corrupción en el sistema de justicia vinculada al narcotráfico, y quien además tenía vínculos muy cercanos con el narco Leandro Norero, asesinado en 2022. El 5 de enero fue sentenciado a 13 años de prisión por lavado de activos. En este último caso, se lo relaciona a la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia. Salcedo salió de Ecuador de forma irregular, hasta que fue localizado en Panamá, desde donde fue deportado. Informó Marilyn Jaramillo. Hay una polémica, la estábamos conversando aquí, que se ha desatado a propósito de que en algún rato se dijo que estaba vivo, que tiene doble identidad. Y la doble identidad ha comprado bienes 5 meses después de la muerte de la primera identidad. Claro, bueno, esas son cosas que tienen que investigarse, ¿no? Muy bien, vamos a ver si esto responde a la duda que tienen los GATS cantonales, los GATS provinciales respecto de lo que dice o no dice el COE sobre la realización de eventos masivos. Durante Carnaval y el resto de febrero, los cantones analizarán si la realización de eventos masivos cumple los parámetros de seguridad. Esto aplica también a conciertos, partidos de fútbol, etc. La aprobación de los mismos no contará, no necesariamente tendrá que pasar por el filtro del COE nacional. O sea, cada COE responde por lo que resuelve. Los festejos carnavaleros vuelven a estar en duda, pero esta vez no por un virus, sino por la crisis armada interna en el Ecuador. Y si bien hay 160 cantones sin toque de queda, cada administración local decidirá si es pertinente organizar un evento de concentración masiva.
Desde el gobierno se aclara que no podemos dar permisos, por ejemplo, para eventos que no presenten un plan de seguridad de su concierto, de su encuentro, lo que sea. Y es que el contexto que atraviesa el Ecuador, según el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, deberíamos cerrar todo, porque estamos en un estado de alerta, pero no podemos tampoco hacerlo por la economía y por eso es importante que se entienda que si no existe quizás la autorización para un evento que no cuenta con las medidas de seguridad, que por ejemplo no es cerrado, sino demasiado abierto y que los organizadores no han sido capaces también de proveer de seguridad a la par de lo que pueda dar el Estado, quizás no haya una autorización. Esto afectaría a desfiles y comparsas, mientras que en cuanto a eventos de gran magnitud que pueden efectuarse durante este mes, como el concierto de Luis Miguel o los partidos de presentación de clubes de fútbol, también necesitarán de aprobación de los COEs cantonales, por más que sean espectáculos privados. Lo que sí les pedimos a todos los ecuatorianos, a los organizadores, a los asistentes, a los fans, es que se lo haga dentro de un marco de seguridad, entendiendo el momento en el que estamos, para evitar que hayan tragedias que no queremos que se den. Es decir, si llega una alerta de seguridad, el evento podría cancelarse, con el fin de salvaguardar a los asistentes. Y respecto al toque de queda, lo lógico es que se mantenga y que los eventos que se vayan a dar se den dentro del toque de queda. Por algo existe también el toque de queda y ya hubo una primera decisión del gobierno de bajar las horas, si se puede decir. Sin embargo, cada semana se analiza también la restricción de movilidad en los cantones y, de ser el caso, en los próximos días podría haber cambios. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos a otra nota adicional, porque el gobierno pagó con bonos del Estado 156 millones de dólares de la deuda a 17 prefecturas. Se refiere a la deuda heredada de la anterior administración. Con este mecanismo, las entidades podrán destinar esos bonos para cubrir sus deudas con el Banco de Desarrollo o con proveedores. Nos hemos reunido para firmar el acuerdo compromiso de dación de pago para cubrir parte de la deuda que mantiene históricamente el Ministerio de Economía y Finanzas con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Luego de la firma de dicho acuerdo, 156 millones de dólares fueron destinados a 17 prefecturas la mañana de este 1 de febrero, como parte de pago de las deudas heredadas de la administración anterior. El pago realizado corresponde a las deudas por el modelo de equidad territorial, devolución del impuesto al valor agregado IVA, competencia de riego y FINGAC 3, según la cartera de Estado, tal como se estableció en el acuerdo de compromiso suscrito el pasado 18 de enero entre el Ministerio de Economía, el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. El pago se hizo en bonos del Estado. Es así que las prefecturas podrán destinar dichos bonos para cubrir sus deudas con el BDE o con sus proveedores. En el comunicado, la cartera de Estado asegura que con este mecanismo, las prefecturas tendrán un alivio financiero. Hemos logrado dar unos primeros pasos y por eso les agradezco la apertura a presentar alternativas también a la propuesta de incrementar los ingresos del sector público, porque con estos ingresos no podemos. Cabe recalcar que el gobierno cerró enero con el pago de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Policía y de los sectores de salud y educación. El resto de los sueldos de los servidores públicos quedó pendiente para los próximos días. El monto mensual de la nómina representa alrededor de 690 millones de dólares, de los cuales el Estado canceló cerca de 180 millones en sueldos y salarios. María José Pino Argote, Noticias Oromar. A ver, para entender qué es esto del pago con bonos a las prefecturas, vamos a ponerlo en fácil, ¿no? Son documentos, papeles. Lo que hacen con los papeles, supongamos que la prefectura de Pichincha recibió 20 millones de dólares. Entonces coge su papelito de los 20 millones de dólares y va al Banco de Desarrollo y le canjea por deuda. O sea, yo te debo 20 millones de tal cosa, de tal obra, de tal otra, de tal préstamo, quedamos chico a chico, ya bájame la deuda. Y quedó, si debía 40, ya no debe 40, debe 20. ¿Qué significa eso? Que ya cada mes no le tienen que retener los pagos mensuales que son parte del acuerdo o fueron parte del acuerdo con el Banco de Desarrollo. Entonces eso le da más liquidez a las prefecturas. Eso en resumen. O sea, no es que le han dado plata, pero le han aliviado pagos mensuales y además les vuelven a activar la capacidad de crédito, porque quiere decir que
Si ya pagó 20, a lo mejor puede tener acceso otra vez a una línea de crédito. ¿Se da cuenta? Porque hay topes de crédito para las prefecturas. Pero el papel vale lo mismo, a lo que dice. Sí. Porque ahí se menciona también pagar con papeles a proveedores. Y bueno, eso ya es otra cosa. Eso es otra porque cosa. el Ya proveedor ahí con los recibe el papel y tiene que ir a venderlo. El proveedor tiene que lo vende, pero ya es problema del proveedor que acepta. Por eso lo más práctico que harán, intuyo yo, las prefecturas, es canjear con el Banco de Estado. Sí, eso es lo que yo veo más práctico. Difícilmente. No, pero ahora yo de proveedor, ñaño, el papel no me dé. No. Porque tú me lo vendes a tanto, pero yo cuando lo quiero revender, el banco no me lo va a comprar ese valor. Déjame contarle algo. Hay proveedores tan desesperados bueno, es verdad. que reciben. Pero eso también, jugar con la desesperación es terrible. 7:02, vamos a hacer la pausa. Paulina Recalde, al regresar, directora de Perfiles de Opinión, ha hecho un análisis de los niveles de aprobación de las autoridades y de eso hablaremos con ella al volver. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en sala de control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Siete con 5 minutos. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. Primero, junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. Segundo, continuamos electrificando sectores rurales de Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Tercero, empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la Ciudadela Panorama del cantón Durán, obras de inversión para construir el nuevo Ecuador. Interagua trabaja en estrategias preventivas. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad suya y mía, es responsabilidad de todos. Por eso es importante que hagan como mi negrito Luciano, que saca la basura en los horarios de recolección y la deposita en los sitios dispuestos para ellos. Además, no bota desechos a la calle. Si no tiene un techo cerca, guarda la basura hasta que tenga un sitio donde depositarlas. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. Seamos educados, no botemos basura a la calle. Ya. Prenda la cámara, mi estimada Paulina, por favor, encienda la cámara.
¿Ya la encendió? ¿No la encendió? Sí, ya vio. Y ahora sí, estamos listos. Avísenme, don Josué, por favor, para comenzar esta conversación con la directora de Perfiles de Opinión, que ha hecho hace 3 días, ha hecho público un análisis de los niveles de aprobación de las diferentes autoridades en encuestas realizadas en Guayaquil y Quito, con un margen de error de más o menos 4%, con un intervalo de confianza del 95%. La muestra fue tomada del 20 al 22 de enero y 611 encuestados, solo Guayaquil y Quito. ¿Qué tal, Paulina? ¿Me estás escuchando? Buen día, ¿cómo estás? No vamos a hablar de fútbol, Paulina, pero sí vamos a hablar de tu trabajo periodístico, de tu trabajo en la encuesta, que está, por cierto, interesante. Es que claro, tú no podrías hablar del partido de la Recopa porque Barcelona no la va a jugar. ¿Te das cuenta? ¡Qué picante! Yo sabía que es Paulina, y hoy día me dio la entrada, después es a la salida. Bueno, Paulina, el presidente Noboa tiene aclarando que es una calificación de gestión. Ha tenido buenos resultados, yo diría, no diría sorprendentes, pero sí muy importantes resultados, con aprobación que rebasa el 80%. Pongamos el gráfico mientras conversamos, que rebasa el 85%. ¿Se debe, Paulina, este resultado al apoyo a la gestión en seguridad o en general a la gestión del presidente Noboa? Me parece que hay una combinación de elementos. Siempre cuando estamos a la entrada de un periodo de gobierno hay un acumulado de expectativas, más aún cuando se trata de un presidente que viene a gobernar un periodo excepcional por la aplicación del estado de excepción. Pero a partir de entonces, y sobre todo por la profundidad de la crisis que vive el país, ya la evaluación se vuelve más estricta, digamos. Y esta evaluación más estricta por ahora, y habiendo pasado un momento muy alto de crisis de seguridad en la semana del 9 de enero, digamos que por ahora el presidente ha pasado esta prueba. Y que, de hecho, esta declaratoria de conflicto interno, esta declaratoria, abro comillas, de guerra, le ha significado tener un apoyo de la población, no solamente al presidente, esto lo vamos a hablar más adelante, al conjunto de las autoridades y de poderes del Estado. Pero el manejo de la crisis hasta este momento está siendo bien valorado. Esto lo puedo inferir además del resto de indicadores y sobre todo cuando vemos las cifras de credibilidad, que no las tenemos en pantalla, pero el 77% dice ahora mismo que cree en el presidente Daniel Noboa, y esto contrasta muchísimo con la credibilidad que tenía el candidato Daniel Noboa. Recordemos que en las elecciones él tenía apenas la 5ª parte de credibilidad. Y luego tenemos una curva permanentemente ascendente. En agosto 49, lo propio en septiembre, en noviembre el 58% y ahora este 77%. Entonces hay una combinación, expectativa, el cumplimiento de la maniobra de la crisis de seguridad y un liderazgo que se viene construyendo por ahora con estas buenas cifras de credibilidad, que es precisamente aquel indicador que muestra mucho más el capital individual y ya no solamente el de gestión, que es del conjunto del gobierno. Claro. Ahora, Paulina, en un probable escenario electoral a futuro, ¿crees tú que el hecho de que hoy, por su gestión exitosa en seguridad y sus 85, 8 de cada 10 ecuatorianos, pongámoslo así, apoyan esa gestión, ¿tendría la elección asegurada Noboa? Si fueran hoy las elecciones, te diría que sí. ¿O qué puede pasar o qué se puede prever con el paso de los meses respecto de esta sensación que da ese número? Bueno, los ciclos políticos en Ecuador cada vez son más cortos y están en buena medida atravesados por, sobre todo, la crisis de seguridad. Esto significa que estamos enfrentándonos a estallidos de tiempo en tiempo y no eventos menores que sacuden el estado de ánimo, que sacuden las expectativas de la población. Y esto
tenemos que saber que no va a ser la excepción durante el periodo que vamos a tener de acá hasta las elecciones. Entonces, esto por un lado es como un elemento que está por fuera incluso del control, de la maniobra de las fuerzas políticas y del propio presidente de la República. Pero el segundo elemento es que él sí está al frente, en este caso, de la gestión. Va a depender en buena medida de cómo administre este manejo del conflicto interno de acá hasta llegar a las elecciones. Va a depender también del manejo económico. Estamos ante semejante crisis fiscal y el riesgo incluso de pago de sueldos. Y creo que la narrativa hasta ahora le ayuda porque lo que está transmitiendo es no solamente él se autodenomina como un presidente en guerra, sino que está diciendo que no sabe cuánto va a durar. De hecho, en un medio hace 2 días dijo que puso como ejemplo lo que está sucediendo en Ucrania. Y seguramente esta narrativa va a usar para decir, nosotros ya estamos haciendo algo y esto tiene que tener una continuidad. Va a depender qué pasa con los otros candidatos y cómo llegan a posicionarse con discurso y también con plan, cuando ya hemos estado en un momento mucho más alto de conflicto del que vivimos para las elecciones en las que fue electo el presidente Noboa. ¿Cuánto puede pesar en la expectativa del gobierno del presidente Noboa, en la expectativa de la reelección, por supuesto, la crisis económica que es evidente, pero que da la sensación de que en este momento está un poco cubierta o oculta debajo de la lucha y muy importante y necesaria contra el llamado terrorismo? Claro, es una combinación de elementos, porque fíjate que justamente ha enmarcado en la necesidad de financiar su plan de seguridad las medidas económicas que ahora están por venir. Por ejemplo, el incremento del IVA. Y en el incremento del IVA, ahora tenemos un 64% que está en desacuerdo con esta medida y hay un 80% que siente que esta medida le afectará. Pero esta misma decisión podría ponerle en una situación distinta con otras fuerzas políticas, porque hay una pulsada ahora mismo en el legislativo para que se dé o no se dé esta aprobación. Hay medidas también que tienen que ver probablemente con contribución de la banca. Esto podría contrariar la relación con este sector también. Hay la posibilidad de que se dilate la salida de el Estado del pozo Yasuní-Itetén. Y acá también hay un 64% que no está de acuerdo con que el crudo no se mantenga bajo tierra. Es decir, le va a tocar tomar una serie de medidas, estas que estoy ilustrando ahora, y otras que probablemente vendrán, que sin duda alguna generan un desgaste con la relación con sectores políticos organizados, con movimientos sociales, y también, evidentemente, la afectación que puede tener ya en la población, que probablemente en este momento no logra dimensionar todavía lo que sería un incremento de IVA, pero que con el paso de los meses va a sentir también esta afectación. Siempre el tiempo es un enemigo en ese sentido para el desgaste del capital que estamos viendo. Yo diría que este puede ser uno de los momentos más altos, tanto en estado de ánimo como en valoración de la gestión del presidente. Claro, ahora en cuanto a la vicepresidenta, sí la lectura es diferente, ¿no? Yo no me atrevería a hacer un juicio de valor preciso. 24% dice que su gestión es buena, 1,19% muy buena y casi el 45% ni sabe ni responde. Es que es difícil valorar a una funcionaria que no está aquí, pues, ¿no? Y que no se la ve más allá de las malas noticias. Sí, y hay algunos elementos. Bueno, el desconocimiento de lo que está haciendo un vicepresidente ya lo habíamos visto en el caso del saliente Borrero. El segundo elemento es que, aparte de que hay este desconocimiento, si comparamos estas cifras, que solamente es de la 5ª parte de aprobación respecto al resto de autoridades y del presidente Noboa, es que no solamente que no puede mostrar gestión, sino que lo poco que se ve no está bien visto. Le han cortado la comunicación, además pública, digamos, con este pedido de que no haga intervenciones hace 2 días, porque las que había hecho además eran conflictivas. Y estamos además ante un gobierno en el que hay mucha centralidad del presidente Noboa. Hay un par de ministros que tienen un perfil más alto, pero en general todo se concentra mucho
en el presidente y en la familia presidencial. Y esto hace que se preste menos atención a otras figuras, y si esta figura está lejos y si a esta figura le han dicho además que no tenga entrevistas públicas, pues me parece que él tiene cada vez más complicado posicionar un contenido de gestión. Mira, Paulina, en confianza institucional tengo un comentario y si me equivoco me haces el favor de corregirme, porque fíjate que cuando a la Asamblea Nacional o otras encuestadoras la miden sola, o sea, presidente, vicepresidente, alcalde y asamblea, saca una calificación buena, pero cuando la miden con otras instituciones, en este caso Fuerzas Armadas, Iglesia, Estado, Policía, apenas alcanza el 13.31, muy por debajo de los buenos números de los que se precia la asamblea. ¿Por qué ese cambio? Por lo que te digo, por lo que en paquete ya la miden diferente a la asamblea. La diferencia es porque es un indicador distinto, Demi. Cuando tú evalúas la gestión, y voy a colocarte el ejemplo concreto, cuando tú evalúas la gestión del presidente, tienes el 83% de aprobación a su gestión. Cuando tú mides la confianza en el gobierno nacional, es el 42% el que confía en el gobierno nacional. Hay una diferencia entonces en los números que arroja una pregunta que evalúa cuál es tu trabajo y la otra que evalúa cuánto confías en esa institución. Lo propio sucede con la Asamblea Nacional. La pregunta que tú has mencionado de otras mediciones habla de la calificación a su gestión, o creo que es la aprobación a la institución. La pregunta que acá estás viendo tú en el ranking de credibilidad institucional es cuánto confía usted en la Asamblea Nacional, y por eso es que ahí tiene el 13%. Paulina, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Estaba revisando la encuesta y también se ha medido a autoridades locales. Tengo aquí al alcalde de Quito y al alcalde de Guayaquil, sobre todo. Una pregunta, Paulina, por ejemplo, hay alcaldes como estos de aquí que llegaron, pero no con una votación abrumadora, o sea, no con un respaldo gigantesco, sobre todo en el caso del alcalde de Quito, pero veo que en este momento, por ejemplo, su calificación de gestión es de 60.26% de buena y muy buena, 4.9 alrededor de 65-66% de aprobación. En el caso del alcalde de Quito, entendiendo la dinámica de Quito y que es una persona correísta, ¿no? ¿Cómo podemos leer este resultado y hacia dónde deberíamos, sobre todo nosotros los comunicadores, ver estas encuestas? Porque están empezando, ¿no? Y a veces dice escoba nueva barre bien y nos emocionamos mucho con estos números, pero luego vemos una caída abrumadora. Lo vimos con Lazo. Sí, yo creo que en el caso de las alcaldías y sobre todo en el caso de la alcaldía de Quito siempre hay que leer en contraste con lo que venía viviendo esta ciudad. Y recordemos que veníamos de un periodo muy convulso en el que tuvimos alcaldías no bien valoradas e incluso una, la de Jorge Yunda, que no logró concluir, y un periodo de Guarderas, que no fue electo necesariamente como alcalde y con cifras bajas. En este contraste es bien valorada la gestión del alcalde Muñoz, y por eso es que es habitual esta frase que la usa incluso la propia alcaldía de Quito: ya tiene alcalde. Entonces, por un lado, el contraste. En segundo lugar, no es menos importante lo sucedido en diciembre, cuando el alcalde pone en funcionamiento el Metro de Quito, que es una obra emblemática no solo para la ciudad, sino para el país. De hecho, fue saludada de ese modo. Es decir, ya hubo en muy poco tiempo una demostración de gestión, no porque lo haya iniciado el alcalde de Quito, pero lo puso en funcionamiento y eso fue bien valorado. En diciembre, además, la ciudad vivió, después de mucho tiempo, presencia en el espacio público con las fiestas de Quito, varios eventos, en fin. Pero ya entrado enero, que pudo haber sido un mes crítico por la crisis de seguridad que está viviendo el país, también ha sido bien valorado el manejo que ha hecho el alcalde Muñoz, específicamente de la crisis de seguridad, porque así consultamos, 58% ve bien su manejo de la crisis. Entonces se han sumado estos tres elementos por ahora
el contraste con las anteriores, la demostración de gestión con la puesta en funcionamiento del metro, y el tercero, este buen manejo de la crisis de seguridad según la población. Por eso es que ha tenido esta evolución positiva, no solamente su aprobación a la gestión, que es el indicador que tú mencionabas, sino también su credibilidad, que ahora tiene el 54%, habiendo arrancado su labor con el 44% de credibilidad. 10 puntos más. Paulina, y en Guayaquil, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía sobre el manejo en el tema de seguridad de la alcaldía o del alcalde? Específicamente sobre el manejo de la crisis en la semana del 9 de enero, 61% calificó positivamente cómo el alcalde Álvarez le hizo frente a esta. Paulina, es un año preelectoral, ¿no? Ya de hecho se empezaron a anunciar precandidatos, ya se empiezan a mover algunas cosas, empiezan a salir fotitos de gente que se está reuniendo con algunos partidos políticos. Ecuador, nosotros como electorado, a veces solemos ser muy volátiles. Ahorita apoyamos con mucho fervor algo porque es lo que necesitamos, pero luego ya lo normalizamos y decimos, bueno, ya, pues ya esa es tu obligación. ¿Qué otra cosa me das? ¿Tú crees que es suficiente lo que en este momento está haciendo el presidente Noboa para cuando ya sean las elecciones, entendiendo el tiempo que falta, una reelección o sí va a tener que tener otros componentes adicionales? Ahora, lo que ha sucedido con esta declaratoria de guerra, como la ha llamado el gobierno, es que ha permitido que por un momento al menos, por un lado, la oposición tenga obligatoriamente que bajar un poco el tono en cualquier crítica y cuestionamiento, porque normalmente cuando hablas de una amenaza externa, la gente y los actores tienen que cerrar filas. Cualquier oposición es vista casi como una afrenta al país. Esto por un lado. En el caso de la población, lo que le ha mostrado por ahora es tomé una decisión, hice frente a una crisis fuerte, y estoy haciendo, otra vez el contraste, estoy haciendo lo que el resto de presidentes, Leace, Lasso y Moreno, no hicieron. Es decir, sí se podía hacer. Pero de acá en adelante, evidentemente, esta toma de decisiones va a tener que arrojar no solamente resultados en el sentido de la tranquilidad, sino esto de recuperar las condiciones para que el país siga viviendo, porque fíjate que seguimos en estado de excepción y seguimos en toque de queda. Hay ciudades que estamos cerrándonos a las 12 de la noche. Esto no puede seguir por mucho tiempo, seguramente, para el ánimo de la población. Entonces, esto es un siguiente paso. ¿Cuánto logras normalizar las condiciones que ahora no son normales para la vida de los ecuatorianos? Y después, ¿cómo logras mostrar resultados concretos en la toma de control del sistema penitenciario, el hecho de que pueda haber menos eventos altos de gravedad en términos de seguridad, y lo que mencionábamos cuando hablábamos con la pregunta de Jimmy, el manejo económico y la relación con los sectores organizados, para hablar, por ejemplo, de la decisión en torno al Yasuní, y con los sectores productivos, para hablar, por ejemplo, de las decisiones en torno a el ICEU o a la contribución de la banca privada, por ejemplo. Paulina, no es lo mismo hacer campaña que ser gobierno, y tuvimos un presidente Noboa en campaña con un perfil muy polite, no se peleaba con nadie, no confrontaba, muy debajo del radar, y ahora estamos empezando a ver un presidente que polariza. Y con ciertos actores políticos, por ejemplo, con Correa y el correísmo, que fue una de las cosas que dijo que no iba a hacer, y de hecho no lo hizo en campaña. ¿Tú crees que un poco cambio de tono del presidente Noboa va a aportar en algo, o la gente realmente y el sentimiento de la ciudadanía es ya estamos cansados de esas peleas, no te metas en ese escenario en donde ya han entrado otros y no ha pasado nada? Mira, en el caso específico de la Revolución Ciudadana, yo creo que lo que ha querido mostrar el presidente Noboa respecto al expresidente Correa es, yo digo que apenas cancha. Como tengo cancha y puedo mostrarme en este momento como aquel que te responde uno a uno, e incluso voy a usar el verbo, te bulea. Eso es lo que ha querido demostrar. Pero la relación con la Revolución Ciudadana es más amplia que eso. De hecho, en esa misma oración, él estaba mencionando y saludando la posibilidad de llegar a coincidencias
y mencionó a varias figuras de la Revolución Ciudadana, mencionó a 4, a 5 de ellas. Y lo otro es quiso cancherear un poco con el expresidente de la República, pero por ahora en el legislativo evidentemente la relación no puede llegar a una polarización, y creo que tampoco hemos visto esa polarización si es que hacemos el contraste con lo que hacía el expresidente Lasso o lo que hacía el expresidente Moreno con varias fuerzas políticas de oposición, que el tono de tratarlas, por ejemplo, de desestabilizadoras, de narcopolíticos, ahí tenía sí una puja muy tensa. Creo que en este caso lo que tiene es esta necesidad de mostrar ya un liderazgo un poco más cómodo, más canchero, y lo que vamos a tener sí, sin duda, la necesidad no solamente del presidente Noboa, sino del conjunto de actores políticos, y a ir marcando matices, contrastes, para construir un liderazgo propio hacia las elecciones. Pero en el legislativo, por ahora, difícil anticipar que vaya a haber grandes distancias o grandes diferencias, ni con la RC, ni con PCC, e incluso eventualmente coincidencias con Construye para otro tipo de decisiones. Ahora sí, ya. Continúe, Omar. Hola, Paulina, ¿cómo está? Omar, te saluda, ¿cómo está? Paulina, solamente... Me quedé un rato sola. Sí. Mira, Paulina, solamente quería consultarte. Va a llegar un momento en donde, como un plano cartesiano, se van a cruzar las líneas. Uno, que es el discurso de guerra, y otro, el tema económico. Va a ser inevitable. En estos momentos hay gente que dice, dale, ponme el IVA el 25 o 30% con tal de que ya no me cobren las vacunas. O sea, ese es el discurso un poco, ¿no? Entonces, se va a cruzar en un momento la parte económica, que es muy real, que lo vives el día a día y lo vives en tu bolsillo, versus este discurso de estamos en guerra. Se viene el IVA lo más probable es que vaya. Es más, ya mismo vamos a analizar las posibilidades de que quede un 15% de manera indefinida, ¿no? Y solo eso. Después vendrá el tema de los subsidios a los combustibles, porque eso es algo que se viene también, y a la larga eso también cuesta. O sea, no nos dirán, no, que si ya tienes carro sí puedes pagar, pero igual pagar 50 centavos más por cada galón de gasolina en cada tanqueada cuesta, ¿verdad? Y después vendrá lo del gas, y después vendrán los recortes. Entonces, ¿en qué momento tú crees que, y qué es lo que debería hacer el gobierno como para poder mantener el discurso de guerra cuando ya la parte económica también se cruce? Mira, depende en buena medida de algo que está por ahora fuera de su control. Quiero decir que evidentemente en términos de seguridad creo que nadie puede asumir que la situación está salvada. Y esto significa que en cualquier momento tú puedes volver a tener estas intermitencias de eventos y de más alta intensidad. Si uno lee a los analistas expertos en seguridad, varios de ellos mencionan la posibilidad de que esto que ya salió a territorio, cada vez tengamos presencia más fuerte. El ataque, por ejemplo, o la violencia contra figuras políticas puede seguir también teniendo ya a otras víctimas como las que ya tuvimos. En fin, todavía no hemos visto, evidentemente, todo el despliegue de las acciones que pueden tener las fuerzas irregulares. Y en esa medida, el momento que tú tengas nuevamente uno de estos eventos o que tengas nuevamente eventos en el sistema penitenciario, el discurso de estamos en guerra va a poder tener lesiones porque el plan entonces ya no estaría funcionando. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se está atacando la raíz del problema como para pensar que vamos a tener más pronto un alivio en estos términos? Y lo que decía yo también hace un momento, ¿cuándo va a estar el gobierno en condiciones de decirnos ya podemos normalizar algunas actividades de nuestra vida? Porque, insisto, ni estado de excepción, ni toque de queda son tolerables por demasiados días y ya vamos muchos. Eso va a tener un agotamiento y la población ya va a empezar a decir, bueno, ya necesitamos salir, ya necesitamos que funcione la vida, no solamente las actividades productivas, sino la vida. Esto es el siguiente punto que va a tener que superar el gobierno. Y por eso es que
muy estratégicamente, ha dicho ayer, la decisión sobre los eventos masivos no recae en el gobierno nacional, recae en los municipios. Esto es desplazar una responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados, que van a tener que tomar una decisión estratégica y que van a tener que garantizar con esta decisión la seguridad de la población. Gracias a Paulina Recalde, la directora de Perfiles de Opinión, que ha estado hoy día con nosotros en Un Café con JJ. Un abrazo grande, Paulina. Un abrazo, buen día. Chao. 7:32. Bueno, vámonos a la pausa porque regresaremos a hablar de un tema que está haciendo noticia, y esto es cómo debe manejar el gobierno de Noboa la relación diplomática con Venezuela, porque ha tenido algunos resbalones esa relación en estos últimos días. El doctor Carlos Estarellas, que es un conocido internacionalista, nos acompaña. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la Ciudadela Panorama del Cantón Durán. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle, no seamos cochinos. Si no tenemos un tacho cerca, guardemos esos desechos hasta que tengamos un sitio donde depositarlos. Así no solo vamos a ayudar a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Con Interagua, señores, lo bueno siempre fluye. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 099486977. Harina Super 4. ¿Estamos ya listos? Por favor, Josué, divide la pantalla para conversar con el doctor Carlos Estarellas, internacionalista, a propósito de las relaciones diplomáticas del Ecuador con Venezuela. Relaciones que han quedado, no sé si lastimadas, pero sí un poco movidas, y esto nace de hace 4 o 5 días, la canciller Gabriela Sommerfield, que afirmó a un canal de televisión colombiano, y fue puntual: no reconocemos al gobierno de Venezuela, de Maduro, dijo, y en eso hay que ser muy claro. Luego sobrevino pues la precisión del presidente de la República, que afirmó que la habían sacado de contexto y que se refería a las elecciones. Yo dije aquí en este programa que en diplomacia hay que medir las palabras y hay que actuar con mucho tino. No sé cómo ve usted, doctor Estarellas, buenos días, que es diplomático, el manejo del idioma, valga la oportunidad para consultárselo usted, en este impasse que se ha dado, yo digo, innecesariamente. ¿Cómo está, Jimmy? Muchas gracias por la invitación. En realidad, usted tiene pues toda la razón. En diplomacia hay que pensar lo que se dice. De hecho, la característica del diplomático es hablar poco. Y fue un error de parte de la canciller la declaración que hizo, porque sí es verdad que en un principio se desconoció al gobierno de Nicolás Maduro. Existen el consulado del Ecuador
en Venezuela y el consulado de Venezuela en el Ecuador. Es decir, que las relaciones consulares se han mantenido y la declaración como tal de la canciller fue un error, un grave error, diría yo. A ver, a continuación de esto, más allá de que a mí también me quedó claro que no la sacaron de contexto, que se equivocó en la declaración que hizo. Cuando el presidente Noboa señala que lo que no reconoce el Ecuador no es al gobierno de Maduro, sino a una elección que se va a dar sin darle espacio a la oposición. Esto quiere decir que cuando sean las elecciones, vamos a ponernos 4 meses, 5 meses, no sé en cuánto tiempo será, y donde seguramente no tendrá espacio la candidata opositora más importante, ¿va a tener que revisar su relación el Ecuador o no? Lo que dice el presidente Noboa es que esa inhabilitación, digamos, injusta que se le ha hecho a la señora, a la Machado, candidata de la oposición, no procede, porque en democracia todos deben de participar. Ahora, esta declaración no solo es de Noboa, casi todos los gobiernos se han pronunciado para que se dé la posibilidad que la señora Machado pueda ser candidata. Incluso había un acuerdo, el acuerdo de Barbados. Entonces, ojalá el gobierno de Maduro rectifique y puedan darse esas elecciones, con lo cual el Ecuador no tendría que reconocer o no esas elecciones, que solo puede darse en derecho internacional cuando se prohíbe la participación de otros candidatos. Claro, pero en el caso, en el supuesto no consentido, pues que no la dejan participar, ¿qué pasaría si es que se vuelven a tensionar las relaciones entre Ecuador y Venezuela y resulta que hay que cerrar el consulado? Porque ¿cuántos ecuatorianos viven en Venezuela? 300.000, no sé cuántos, más o menos. ¿Sería eso saludable para Ecuador, dejar a los paisanos sin poder tocar la puerta de su casa del Ecuador? No, definitivamente no. De hecho, no es saludable, como usted bien lo señala, por los ecuatorianos que están en Venezuela, pero además por la cantidad de venezolanos que están en el Ecuador. Claro, y así claro. están esparcidos por varios países de América Latina. Entonces, quizás las acciones diplomáticas deben ir, en lugar de una acción negativa, en una acción positiva para hacerle comprender al señor Maduro que en democracia todos deben de participar y no existan estos conflictos o posteriormente, Jimmy, medidas coactivas que de una u otra manera terminan afectando al pueblo venezolano. Doctor, hay otro tema también importante que es la repatriación de los presos de nacionalidad, en este caso venezolana. Al parecer ya ha habido un diálogo con Perú y Colombia, pero resulta que con Venezuela no tenemos frontera. Y no solo que hay que contar con el consentimiento del preso con sentencia cumplida, sino también con el gobierno que va a recibirlo. ¿De qué manera se puede hacer esa gestión con Venezuela en un momento diplomático un poco sensible como este? Bueno, usted toca un punto muy importante. La única manera de sacar a estos presos extranjeros en el Ecuador es por dos mecanismos: la repatriación y la deportación. Están en la ley de movilidad humana. El presidente se ha ido por la repatriación, pero como usted bien señala, son acuerdos bilaterales para poder mandar a esos presos a que cumplan la pena en esos países. De lo que tengo entendido, Colombia y Perú han aceptado esos acuerdos y han aceptado que se envíen esos presos. Pero en el caso de Venezuela no podría dárselo porque no estamos pues en una situación normal de relaciones internacionales y tengo entendido que no lo ha aceptado como tal. Es un arduo trabajo
de la Cancillería, volviendo al punto que debe de ser mesurada la Cancillería como tal en las declaraciones para poder actuar siempre en beneficio del Ecuador. Doctor Estrellas, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Doctor, en un tema diplomático, netamente diplomático, solamente 2 consultas le quiero hacer. Mire, hace unos, ¿qué? Día lunes fue, martes, desde la vicepresidencia de la República se informó que palabras más, palabras menos la mandaron a callar a Verónica Abad, que en estos momentos está cumpliendo un rol diplomático en Israel, ¿verdad? La canciller ha dicho, calladita se la ve más bonita, no me hable más en medios de comunicación. Le quiero hacer una consulta, doctor, que usted conoce el teje y maneje de la parte diplomática, pero también un poco sobre el servicio público. En estos momentos, ¿la canciller puede mandar a callar a la vicepresidenta de la República o en estos momentos Verónica Abad, al cumplir funciones diplomáticas, es subordinada de la canciller? Es una interesante pregunta, Omar, porque el momento en que la designan, ella se convierte en embajadora del Ecuador en Israel. Y los embajadores, de acuerdo a la ley del servicio exterior, no pueden dar o hacer un pronunciamiento público sin la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso de la canciller. Lo que ocurre aquí es que hay un plus, digamos, una situación más, y es que la embajadora del Ecuador en Israel es la vicepresidenta de la República, ¿no? Entonces ella sí podría dar declaraciones como vicepresidenta de la República. Y ahí entraríamos en un conflicto que solo le hace mal al Ecuador, porque en fin de fines, Omar, tanto la vicepresidenta de la República como la canciller forman parte de un mismo gobierno. Claro. Entonces, estas declaraciones que contradicen de una u otra forma hacen quedar mal al país. Claro, porque, mire, doctor, guste o no, la señora Abad fue electa con voto, con papeleta. A la canciller se la designó por decisiones del gobierno, pero la otra fue electa en las urnas. Entonces es un tema. Ahora, yo me quiero poner del lado del gobierno de Israel. Dice, a ver, si yo hablo con la embajadora, puede ser que me cree problema con la canciller. Porque ya vi que la canciller le quitó el habla a su diplomática. Entonces mejor prefiero no hablar. No me voy a meter en problema ajeno. Y esto como que estos cruces, dimes y diretes entre Abad, Noboa, Abad con la canciller, el resto de países han de decir, ¿sabes qué? Mejor no me quiero meter en este tema. Y Israel que la está cogiendo en estos momentos a Verónica Abad, ¿no? Claro, esto sería para una novela de Gabriel García Márquez, digamos, este conflicto. Porque como usted bien señala, Israel va a decir, yo no tengo ya nada que hablar con la embajadora, vicepresidenta, y por lo tanto las acciones diplomáticas serán entre la canciller y el embajador de Israel en Quito. En fin de fines, es lamentable lo que está sucediendo. Más aún, es la segunda del país. Doctor, ¿me escucha ahí, doctor? ¿Sí? Se quedó congelado el doctor. Sí, ahí lo escucho. Ahí está. Doctor, y una última consulta, usted que es conocedor del tema internacional. En estos momentos es un año que puede traernos momentos bastante duros, desde el ámbito diplomático, militar. Hay mucha tensión en Medio Oriente. En estos momentos en Europa también hay bastante conflicto político, pero también social. Vemos que en estos momentos en la Unión Europea hay protestas en Bruselas, hay protestas en Francia, hay protestas en España. Un momento bastante delicado a nivel planetario realmente. ¿Qué tiene que hacer Ecuador, que de por sí tiene sus problemas internos? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer con respecto al tema de Ucrania? ¿Qué tenemos que hacer con respecto al tema de Israel? Son temas bastante complejos a nivel planetario, pero también la diplomacia tiene que ver mucho en esto. Sí, totalmente de acuerdo
con usted. Nunca el mundo ha estado grave entre Rusia e Ucrania. La situación muy grave entre Israel y Hamas lleva a la necesidad de una diplomacia proactiva. Y qué bien que lo pregunte, porque en este momento el Ecuador está presidiendo el Consejo de Seguridad. Nos ha vuelto a tocar, nos ha tocado otros años, porque es rotativo y ahora volvió a tocarle al Ecuador. Entonces el papel del Ecuador es muy importante, porque si bien no tiene el poder del veto dentro del Consejo de Seguridad, sí está presidiendo el Consejo. Entonces sería muy interesante conocer qué está haciendo el Ecuador a través del Consejo de Seguridad. Ahora, el Ecuador siempre ha sido un país que se caracteriza, su política ha sido de paz, pero también debe aprovechar la diplomacia para hacer conocer a los otros estados de la grave situación que estamos enfrentando en el país por el ataque del narcotráfico y el terrorismo. Valdría la pena que la Cancillería informe qué cosas está haciendo. Gracias, doctor Carlos Estarellas, internacionalista, por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Un buen día, doctor, muy amable. Muy amable, gracias por la invitación. 7:47, así está el tema con Venezuela. Y bueno, vamos a ver ahora informaciones relevantes también. Los efectos del fenómeno El Niño causan estragos en 4 provincias del país: Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Hay 1.700 personas afectadas. Seguimos en alerta naranja por el fenómeno del Niño y esta semana ya se sintieron las consecuencias en 4 provincias del país, según lo confirmó el secretario de Gestión de Riesgos. 40 eventos esta semana en las 4 provincias más afectadas, que son Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, que ya ha sentido algo, y Manabí. Debido a las fuertes lluvias del 24 al 31 de enero, 1.700 personas resultaron damnificadas, 200 casas afectadas y 1.1 kilómetros de carreteras dañadas. Tenemos afectaciones en ventanas, tenemos afectaciones en Muisne, tenemos afectaciones en Pedernales. Ya nuestro equipo está en territorio para atender las emergencias que se le presenten a la población. El INAMI nos emite una alerta y nosotros en territorio activamos los planes de contingencia que tenemos, porque nosotros nos hemos preparado desde el 18 de septiembre de 2023, que es cuando la Secretaría emitió la alerta naranja ante el fenómeno del Niño. Seguimos en alerta naranja y esta semana se espera hasta el 3 de febrero lluvias intensas en las 4 provincias antes mencionadas. Para poder enfrentar los embates de la naturaleza, el gobierno de Francia donó equipos para fortalecer las capacidades ante emergencias, como 5 botes con motores fuera de borda a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Es una entrega importante al servicio no solamente de los bomberos, sino de los habitantes de esas zonas que están amenazadas por fenómenos climáticos peligrosos. Hemos priorizado los cuerpos de bomberos menos favorecidos por el tema presupuestario. Recordemos que son municipios en algunos casos con pocos recursos, y en este momento de austeridad contar con la cooperación internacional es sumamente importante. Esta donación fue entregada a los cuerpos de bomberos de Puerto Viejo, Babahoyo, Machala, Salitre y Juján. Informó Roselena Vascones. Estaba viendo con indignación que un individuo ayer en el suburbio de Guayaquil abandonó a 2 perros en la calle y se fue en su vehículo. Ojalá le hayan tomado la placa, ojalá le hayan registrado la placa. Hay un video donde se puede apreciar, lo estoy viendo en la cuenta de esta televisión, porque esa persona tiene que saber que ya no es gratis, ¿no? Ya no es como antes, que podía abusar la gente de los animalitos y no pasaba nada, ¿no? Ahora hay sanciones que entiendo contemplan hasta 300 horas de trabajo comunitario. Incluso yo considero que debe haber un endurecimiento de las sanciones. No estoy seguro, no lo recuerdo. Seguramente alguien que nos ve y está un poco más al tanto, si ya hay sanciones que implican cárcel también para los castigos crueles, para las muertes crueles de los animalitos, de los perros sobre todo. Así que qué pena que me ha dado. Alguien dirá, pero son pobrecitos los perritos, alguien los recoge. Caramba, ¿cuánto tiempo habrán vivido con ese individuo que los acompañó? Porque se ve a los perros correr atrás.
del carro. Qué cosa más triste. Pero Jimmy, y además eso nos demuestra, y aquí lo hemos dicho mucho, y hay muchísimos estudios que lo respaldan, que el trato que se le da a los animales tiene una relación muy grande de cómo luego las personas se desarrollan dentro de la sociedad. Y decir, ay, es que tal vez ya no tiene, es que no tenía pues para darle comer, entonces por eso prefirió botarlo. No, porque uno no es abotado a su hijo porque no tiene un pan para darle ese día. Y eso habla mucho de la responsabilidad que tenemos como personas y en la sociedad, cómo luego nos desenvolvemos. Hay países en Europa que ya están desarrollando importantes planes de esterilización masiva de animales domésticos y, por ejemplo, se le impide se excluye a las familias que demuestran que tienen el buen trato y que quieren a lo mejor que sus dos animalitos procreen, pero ya responsablemente y monitoreados, ¿no? Sí. Pero ya hay países donde hay los planes de esterilización son masivos y exitosos. Y también no compremos animales. O sea, no compremos animales porque comprar animales, primero hay muchas personas que lo compran porque en ese momento alguien quiere un animal en su casa y luego no tienen cómo sostenerlo. Y un animal es un gasto también, hay que decirlo como es. Y segundo, cuando compramos animales también estamos apoyando a estos criaderos en donde hay mucho maltrato animal y a veces no lo vemos, no tenemos en cuenta eso. Es verdad, es verdad. Es mejor adoptar, siempre será mejor adoptar. Y ojalá nos den la buena noticia hoy día que localizaron al individuo que dejó botados a sus dos perritos en el suburbio de Guayaquil. Qué pena. A ver, vamos a otra de las realidades del país. Al menos 1.000 militares y policías intervinieron en la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo, que está controlada por la banda Los Choneros. Como parte de las acciones para mantener el control, uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ingresaron la madrugada de este jueves a la cárcel El Rodeo. Durante su intervención, buscaron de celda en celda y de pabellón en pabellón objetos no permitidos, encontrando celulares, municiones, entre otros elementos. Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, también se tiene teléfonos celulares, se tiene también terminales móviles y algunas conexiones clandestinas de comunicación, como también alimentadoras y municiones hasta el momento. También les confiscaron electrodomésticos. Y que obviamente pues como parte de los objetivos de este operativo tendrá que ser sacado absolutamente todo dentro del interior. La población carcelaria de El Rodeo se aproxima a los 2.000 privados de libertad, de los cuales al menos 150 son extranjeros. El bloque de seguridad realizará este tipo de intervenciones hasta que vuelva la paz a este centro carcelario. Revisar hasta el último rincón, escarbar hasta el último rincón y volverlo a esto pues como un estadio, un espacio seguro. Informó Maite Morán. Bueno, más de 200 uniformados entre policías y ejército ecuatoriano ingresaron al centro de detención de Imbabura. Ahí decomisaron drogas, televisores, guitarras y armas blancas. Policías y militares ingresaron a horas de la madrugada al Centro de Privación de Libertad de Imbabura número 1 para hacer una revisión minuciosa de las celdas. Los PPLs fueron agrupados con el torso desnudo en los patios del centro, mientras al interior de las celdas se revisaron sus pertenencias. Entre el desorden se encontraron varios artículos prohibidos, como objetos cortopunzantes y dosis de cocaína y marihuana. Se encontró alrededor de 900 dosis de marihuana. Adicional a esto, 100 dosis de clorhidrato de cocaína. Alrededor de 100 objetos cortopunzantes. En los techos del Centro de Privación de Libertad también se encontraron terminales móviles, un total de 65, que estaban en su mayoría escondidas en caletas. Esos han sido encontrados en diferentes sectores, en caletas como son, o se les conoce, en las diferentes celdas. Los ventiladores también fueron decomisados a los PPLs y se explicó la razón. Con ese material pueden fabricar este tipo de elementos cortopunzantes. A más de estos objetos se decomisaron neveras y 15 televisores. La Policía Nacional informó que tras el operativo se judicializará a 5 personas por la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización
y a 2 PPLs más por reconocer que son propietarios de 2 de los teléfonos encontrados en las celdas. Informó Edwin Benalcázar. Otra cárcel intervenida. Nuevo decomiso de artefactos prohibidos se realizó en el interior de la cárcel de Machala. Ahí se encontró joyas, dinero en efectivo, entre otras cosas. Las unidades de las Fuerzas Armadas siguen incansables al frente de la búsqueda de objetos prohibidos al interior del penal de Machala. Esta vez localizaron 2 caletas donde los reos guardaban celulares con sus accesorios y varias botellas con licor artesanal. Aproximadamente entre 80 y 90 celulares encaletados en las celdas, debajo de las camas, en el piso. En la viga de esta pared que colinda la carpintería, los militares hallaron varios rollos envueltos en plásticos. Una vez abiertos, se verificó que eran fajos de billetes de la denominación de 5, 10, 20 y hasta $100 americanos. Aproximadamente entre $5,000 a $6,000. Anillos de oro, cadenas, en el cual se ve reflejado la marca de la organización terrorista de los Lobos. Un importante golpe a estos grupos delincuenciales organizados, como son los Lobos, en el cual está el trabajo de estas instituciones en beneficio de la población de aquí de la provincia del Oro. Inteligencia militar detectó que este dinero vendría a ser el resultado de las extorsiones, vacunas y venta de drogas y otros objetos al interior de la cárcel. Según relato de los mismos reos, las mafias les cobraban por todo. Necesitamos un cambio porque la verdad que las mafias nos apretaban a nosotros mismos. Aquí nosotros tenemos que pagar para portar un celular, tenemos que pagar para poder comer, tenemos que pagar para tener visita. Asimismo, en la parte alta, en la unión de los pabellones, se logró encontrar una funda con sustancias sujetas a fiscalización. También a los pies de la torre de vigilancia se halló otra caleta vacía, donde se presume que hubo armas de fuego que fueron cambiadas de sitio. Las evidencias encontradas fueron entregadas en cadena de custodia a la Policía Nacional. Oiga, uno se pregunta, ¿no? Ya ahora que vamos aterrizando el cierre, ¿cómo es que las cárceles se intervienen al mes, vuelven y de nuevo encuentran cosas? En Guayaquil, por ejemplo, ha pasado, ¿no? Sí. Eso quiere decir que siguen fallando los controles de los famosos, que creo que ni están todavía, ¿no? Creo que no están, pues. Los famosos sensores o todavía no los instalaron, o, bueno, sigue siendo puerta de iglesia, perdón por la comparación, donde entra y sale quien quiera, como quiere y con lo que quiera. Es insólito, pero siguen ingresando cosas a las cárceles con una pasmosa facilidad. Y yo espero que de verdad se esté revisando al SNAI y todo lo que conlleva que sea este espacio, no sé, ¿qué es el SNAI? Secretaría, no, aparte. Una isla, ¿eh? Bueno, Secretaría sí, Nacional. Todo lo que implica el SNAI, que lo estén revisando y que en algún momento la ministra Palencia, el presidente Noboa nos digan, hemos decidido esto luego de un arduo trabajo de inteligencia de qué está pasando en el SNAI y cómo funciona. Porque recordemos que ellos son los responsables de las cárceles. Y es la misma historia todas las semanas o todos los meses. Y también, claro, imagínense los militares y los policías, tener que entrar una vez al mes, una vez cada 15 días a las cárceles y encontrar lo mismo. Es frustrante. Y no depende de ellos. O sea, la gente puede decir, ay, ¿qué hacen los militares? ¿Y qué hacen los policías? Ellos ingresan, requisan, sacan y después de 15, 20 días vuelven a ingresar, vuelven a requisar y vuelven a sacar. Bueno, vamos a la pregunta que habíamos formulado hoy día para que ustedes la contesten en tiempo real. Esta era la pregunta. ¿Está de acuerdo con el trabajo por horas con todos los beneficios sociales? No el 51%, sí el 42%, no sé el 5%, 1.500 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook alcanzó los siguientes resultados. Sí el 50%, no el 50%, sí el 39% y 11% no lo sé. Total 636 y gran total 2.136 personas que participaron en el sondeo. Bueno, los dejamos, que tengan un buen fin de semana, que la próxima sea una semana mejor, que mejoren las cosas, sobre todo en lo económico, en este país que está tan deprimido en todo, ¿no? Bueno,
Un buen día, un buen fin de semana.